Bueno, ahora sí, de manera formal, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les pinta la semana? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal el frío? ¿Ya se hicieron paletas? Mi profesora estaba haciendo muchísimo frío, pero bueno, creo que es normal en estas épocas, ¿no? Sí, pero sí, con eso de tanta, digamos, tanta anormalidad en el 2020, ya uno no sabe. Pero sí, ya se siente el otoño, ya empezamos a ver en centros comerciales la Navidad. Entonces sí, ya se esperan los fríos. Pues bueno, como les decía, de manera ya formal iniciamos la sesión del día de hoy correspondiente a comunicación y género. Pero antes de iniciar con el tema, vamos a cerrar la clase anterior. ¿Sí terminaron o se pudieron terminar de ver el video? El de ¿y tú para qué hablas? Alguien que nos quisiera compartir el ejercicio o las actividades que se proponían, cuál era su tema, cómo lo estructuran, su propósito. ¿Alguna persona que nos quisiera compartir su actividad? Liz, Hugo, Vero, Miguel. Necesitamos dos participaciones, de un varón y de una compañera, de una chica. Entonces, ¿quién a modo de comentario, nos quiere participar? ¿Cómo le fue con la actividad de hace 8 días con respecto a el video de ¿y tú para qué hablas? Bueno, en lo Hola, personal, Yasmin. bueno, Ajá. sí, sí me sirvió porque soy una persona muy dispersa. Entonces yo no suelo tener aterrizadas las cosas, tengo que tenerlas, pues en este caso, bueno, sí me sirve a mí porque yo no puedo, yo no puedo ser como espontánea o en esos aspectos. Por lo mismo Ujú. de que soy muy dispersa, tengo muchos temas en mente, entonces eso me ayuda a aterrizar uno para ser contundente con en el mensaje que se quiere, pues que se quiere enviar a la audiencia. Entonces, sí me ayudó, me dio herramientas para si en algún momento llego a hacer no sé, un discurso o algún tema a abordar en el trabajo, en cualquier otro aspecto de, pues, de mi vida, pues sí me sirve para tener bien cimentado lo que quiero expresar. Correcto. Gracias, Yasmin. Ahora necesitamos la aportación y la participación de un compañero. ¿Qué le pareció el aterrizando lo de la clase anterior del video y tú para qué hablas? De los compañeros que acá ya dijeron presente, Luis, Héctor, Miguel, Eduardo, ¿quién nos pudiera compartir? Raúl, ¿y tú para qué hablas? Hugo. Hola, profa, ¿me escucha? Sí, perfecto. Adelante, por favor, Luis. Ok, bueno, yo lo digo de manera general en cuanto a la clase. Eh, Siempre he pensado, o más bien, como estoy más metido en el área clínica, veo que el lenguaje y el habla, pues como tal, ¿no? Que antecede a la comunicación, nos da Ujú. estructura. Entonces, me parece importante, porque estuve metiendo varias cosas hasta de lingüística. Entonces, me parece importante porque el lenguaje nos va dando forma a medida de que lo vamos adoptando. O sea, si tenemos un tipo de lenguaje,
con este tipo de lenguaje nos comportamos frente al mundo porque, por ejemplo, nuestros primeros pues, figuras a seguir pues, son nuestros padres. Ellos ya hablan un lenguaje, ¿no? Que ha venido, pues, han venido dándole pauta desde hace tiempo y es un lenguaje al cual somos ajenos. Entonces, a pesar de que el lenguaje no alcanza para hablar, porque a veces no se puede expresar la idea completa, o sea, solo se puede expresar una parte de la idea. Entonces, llevarlo a cabo dentro de una empresa permite que se acorte la brecha, que no estemos tan alejados el uno del otro. Ya lo decía, creo que Yasmín, que a veces estamos pues algo dispersos y en esa dispersión tiene que ver precisamente con el alejamiento que tenemos hacia el otro, porque no nos acercamos en cuanto al discurso. Entonces, cuando ese discurso se empieza a cortar, pues las reglas pueden ser atendidas de manera más directa. Bueno, me refiero a reglas en tanto que se tienen que alinear las personas dentro de la empresa al mismo discurso, ¿no? Al discurso empresarial. Entonces, pues por esa parte me parece muy importante. Correcto. Muchas gracias, Luis. Ahora bien, como les decía, voy a aprovechar, es decir, todo tiene plan con maña. Aprovechando justamente el cierre de la clase anterior con el tema de ¿y tú para qué hablas? Vamos a dar entonces inicio y por eso necesitaba que fuera un compañero y una compañera quienes expusieran, porque el día de hoy nos corresponde la comunicación y género. Es decir, sí será cierto, y eso es algo que con lo que voy a iniciar, sí será cierto que hay diferencias, o sea, sí hay diferencias entre hombres y mujeres, pero hay diferencias en la comunicación entre hombres y mujeres. Es decir, incluso en la manera de comunicarnos, y recuerden que la comunicación no solamente es verbal, sino la comunicación también no verbal. ¿Sí habrá diferencias? Híjole, es una interesante pregunta. Realmente, pues tal vez puede que sí, profesora, porque nuestras estructuras encefálicas son diferentes. Realmente, en algunas áreas son distintas, entonces yo creo que eso influye en la forma en cómo te puedes comunicar. Dirían, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, algo así, han dicho. Entonces yo creo que nuestro lenguaje puede ser diferente, el no verbal. Yo creo que sí. Hay ciertos, bueno, ya en lenguajes que son universales, ¿no? Que sí se pueden comprender, pero yo creo que sí es diferente por la estructura de nuestros cerebros, que está o sea, está de diferente forma. Ok. Entonces vamos a ir denotando, por ahí anótalo en algún lado. Vamos a ir diferentes elementos, diferentes factores que entonces van a hacer justamente esa diferenciación. Uno de ellos es el que dice Yasmín, que es justamente la fisionomía, es decir, el tema orgánico, porque no solamente va desde los componentes cerebrales, sino incluso desde nuestro ADN, ¿no? Varones son XY, mujeres XX. Desde ahí ya hay diferencia. Entonces, digamos que desde la parte orgánica ya empieza a haber esa diferencia y por ende nos va a pegar o va a repercutir también en la comunicación. Entonces, ahí les van otras preguntas. ¿Cómo contribuye la educación de la infancia a las diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación? Es decir, aquí, y si me hubiera puesto casi de acuerdo con Luis, ¿qué sucede con la educación? Él hablaba de la cuestión familiar, del núcleo familiar, papá y mamá, pero aquí también la educación, es decir, cuando no hay papá y mamá, es decir, en estas familias ahora en donde solamente hay un papá, y donde solamente hay una mamá, familias compuestas, familias en donde hay abuelos, donde son parejas del mismo sexo, ya toda una diversidad de familias que ya rompe con este paradigma de la familia nuclear, es decir, la tradicional donde estaba mamá, papá e hijos, sino ahora cuánta diversidad y cuántos tipos de familias
Eso solamente hablando desde el núcleo social. Pero ¿qué pasa en la educación? ¿Qué pasa? ¿Quién te educa? El medio ambiente, la sociedad, la escuela. Entonces, ¿cómo contribuye la educación de la infancia a las diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación? Aquí, ¿quién me ayuda con esta pregunta? ¿Quién pudiera filosofar un rato conmigo? Piensen en ese. Vamos a la segunda. ¿Qué efecto tienen las expectativas culturales? Aquí estamos hablando de cultura. ¿Qué efecto tienen las expectativas culturales de una sociedad en las comunicaciones entre hombres y mujeres? Es decir, ¿qué tanto influye, qué tanto efecto, qué tanto se espera, dependiendo de la cultura, cómo se comunique un hombre y una mujer? La siguiente, ¿qué tanto influye el entorno? Aquí ya estamos hablando directamente de una organización. ¿Qué tanto influye el entorno organizacional para que un hombre o una mujer puedan tener voz, voto y expresión? Y por último, ¿qué barreras ha observado que entorpezcan la comunicación entre hombres y mujeres? Acá, ¿quién me ayuda con darme respuesta a alguna de las 4 preguntas que les acabo de hacer? Ah, bueno, con relación a la educación en la infancia, Ujú. entre los hombres y mujeres en la comunicación, también influye mucho en su estilo de negociación. Si tu estilo de crianza fue muy autoritario, vas a ser una persona que tal vez ceda, tu estilo de negociación sea el ceder, ¿no? Así como de yo pierdo y tú ganas. Ujú. Yo lo he visto así, de esa manera. Al contrario, si tu estilo de crianza fue adecuado en relación a, ok, yo también respeto tu persona y sé que eres mi hijo, pero también, pues te doy estas pautas, ¿no? Para que puedas continuar con ciertas cosas. Entonces es ahí cuando la persona puede incluso, en su estilo de negociación, puede ser ganar y ganar, ¿no? O sea, así como de yo también gano, pero tú también lo haces, o sea, ambas partes. Entonces, yo creo que sí influye en la educación, en la forma en cómo te comunicas, en cómo puedes pedir las cosas o la manera en cómo puedes expresar tus ideas, tus sentimientos y emociones. Y puede ser introvertido, extrovertido, pero todo depende del tipo de educación que te dieron tus padres, en el estilo de crianza. Correcto. Entonces, aquí ya tú manejas o ya acabas de ventilar o de exponer las emociones. Es decir, y aquí vamos a caer en estereotipos, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de antropología incluso también. ¿Qué pasa con estos estereotipos? ¿Cuántas veces hemos escuchado que las mujeres expresamos emociones y el hombre no? Y entonces, aquí es donde viene el tema también cultural. Aquí es donde entra el tema del machismo, en donde entran incluso feminismo también. Este tema en donde el hombre es muy seco, va hacia el grano, muy conciso y no da mayor explicación. Cuando nosotras quizás nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, nuestro lenguaje incluso no verbal, nuestra imagen, va a connotar emociones. Gracias, Yasmin. ¿Quién más me puede aquí ayudar con estas preguntas? ¿Qué barreras ha observado que entorpezcan la comunicación entre hombres y mujeres? ¿Qué tanto influye el entorno organizacional para que un hombre o una mujer puedan tener voz, voto y qué efecto tienen las expectativas culturales de una sociedad en las comunicaciones entre hombres y mujeres? O bien, complementar la respuesta que dio Jasmine con respecto a la educación de la infancia, cómo contribuye la educación de la infancia a las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, ¿quién acá nos puede ayudar con su participación?
Hola, profesora, buenos días. Hola Héctor, buenos días. Con respecto a la primera pregunta de cómo contribuye la educación de la infancia a diferencias entre hombres y mujeres en la comunicación, yo creo que esto tiene que ver también mucho con lo que es cultura, costumbres, donde se van creando tabúes, donde se van creando ideologías de lo que uno sí puede ser o no puede ser según el sexo con el Ujú. cual nacieron, ¿no? Se van haciendo esos estereotipos. Entonces, preferentemente se cuida o se procura y no tan saludablemente que las niñas se junten con niñas, que los niños se junten con niños, por el mismo desarrollo fisiológico que tienen. Entonces, desde ahí vamos marcando, ¿no? Y como padres no hemos cuidado ese punto. No sé si me explico. Sí, no está bien, porque incluso también aquí entraría el tema de roles. Totalmente. Es decir, ¿por qué es? Adelante, perdón, Héctor. Últimamente he tenido la oportunidad de participar en muchos grupos donde soy el único hombre, en algunas clases que tomo extra. Entonces eso me ha permitido ver cómo precisamente Ujú. sí existen estas diferencias, ¿no? Cuando uno crece no se da cuenta de, pero cuando me ha tocado ahorita escuchar a mujeres hablando desde su infancia, desde su educación, desde sus costumbres familiares, te das cuenta de que sí existe esa brecha y que es enorme y que actualmente se está tratando de disminuir, pero todavía falta muchísimo. Que podamos empatar ideas nos cuesta, pero todo esto tiene que ver con esa cultura. Ok. Entonces, si se dan cuenta, van saliendo como diferentes o diversos elementos. Uno, ya vimos como en un inicio, cuando hacía yo la pregunta de si de verdad hay esas diferencias, y contestábamos todos que sí. Y empezábamos desde la cuestión orgánica, es decir, desde nuestros genes, desde ahí, ya hay una diferenciación. Y por ende, pues vienen las diferencias en el cerebro, las formas en que nosotros, cada uno de nosotros, independientemente del género, mm, abordamos o enfrentamos esta realidad, más aún con la contribución de la educación, con la situación de la sociedad, la cultura. Entonces, si a eso le vamos sumando todos estos elementos, lo que dice Héctor, lo que dice Jasmine, lo que dice Luis, las diferencias se van a hacer aún mayores. Es decir, va a haber esa connotación y esa diferenciación muy marcada, porque no solamente es nuestra cuestión de origen, nuestra cuestión de biológica, sino también va a ir repercutiendo o se le va a ir sumando aspectos sociales, aspectos psicológicos, aspectos culturales, educativos, formativos, y entonces va a entrar también la religión, va a entrar el medio ambiente, va a entrar el contexto, entonces van a empezar a influir diferentes elementos que esas diferencias se van a acentuar aún más. Una última participación, hablando, por ejemplo, de las barreras. Que he observado que entorpezcan la comunicación entre hombres y mujeres. Es decir, ya vimos las diferentes, eh, valga la redundancia, las diferentes connotaciones o diferenciaciones entre un hombre y una mujer con base o con esta influencia en la comunicación, pero ahora las barreras, es decir, de por sí nuestra condición humana genera barreras. Ya veíamos radiopasillos, ya veíamos esta pose del experto en el que todo sé y todo lo que me digas no tiene importancia. En donde está el tema de las interrupciones, todo lo que nosotros tenemos dos unidades. Pero ahora, en específico, la diferencia entre hombres y mujeres, en donde estas barreras ustedes hayan observado que todavía se enfaticen más, que todavía entorpezcan más este proceso de la comunicación. ¿Ustedes qué han visto o qué han vivido incluso?
Hola, maestra, buenos días. Buenos días. Bueno, las barreras que, bueno, me he percatado yo, una de ellas es lo que usted mencionaba, el género, ¿no? Que primero, pues somos diferentes. Esa es la primera barrera, porque normalmente a veces tenemos la costumbre de decir, no le expliques porque no va a entender tanto hombre como mujer por las diferencias que tenemos. Otra de ellas es que normalmente, también Yasmín ya lo mencionaba, la mujer se basa más a lo sentimental y se puede decir que también de una manera subjetiva, y el hombre como que es más que nada lo... No ubica esa parte, es que no sé cómo mencionarle, del sentimentalismo, ¿no? Como es como que más operativo, ¿sí? Entonces, como que esas dos partes no llegan a tener una buena comunicación. Y otra de ellas, que normalmente el hombre es un poquito más cuadrado que la mujer, o podemos decirlo, el hombre es, pues, decir, lo manejan como objetivo, y la mujer más subjetiva, que se lleva a lo sentimental y el hombre separa el sentimiento. Podría yo verlo de esa manera. Y aparte, pues simplemente hecho de ser mujer, nos consideran que no tenemos como que la experiencia, o como lo dicen vulgarmente, no tenemos el voz y voto para tener, poder manifestarlo en cuestión verbal, ¿no? Pudiera yo verlo así. Ok, y que recordemos, gracias Lulu, y que recordemos que que la comunicación va más allá de lo verbal. Es decir, por eso hablábamos también de roles, hablábamos también de cultura, porque incluso la manera de vestirnos, nuestra imagen, de arreglarnos, por ejemplo, en el tema de hombres o mujeres, en esta cuestión de roles, en esta cuestión social, cultural, y por eso les decía incluso antropológica, que está permitido. Es decir, a lo mejor nosotros porque somos mexicanos, todos, o hay algún extranjero aquí para que me corrija, pero todos somos mexicanos. Y entonces, y aparte somos occidentales, y aparte somos mestizos, o sea, traemos todo un mix que nos posiciona en el 2020 a que la mujer, por ejemplo, yo, pues vista con camisa, con chamarra, que tenga el cabello suelto, que no use burka, que me tape, etcétera. Pero, por ejemplo, si hubiera compañeras que vengan de Sudamérica, por ejemplo, de las islas, por ejemplo, del Caribe, o que vinieran de África, de algún país africano musulmán, o que vinieran de Europa del Este, por ejemplo, y así pudiéramos nosotros, o simplemente aquí también en México, que vinieran de algunas comunidades indígenas, etcétera. La cuestión de la mujer simplemente no tienen acceso a la educación, y si lo tienen, está limitado, tu barrera incluso es física, la manera en que transmiten su imagen, como mencionábamos, la voz, pues algunas no la tienen, es decir, les está prohibido hablar. Entonces, y no porque ellos lo vean malo, simplemente por una cuestión, como decía Luis, como decía Héctor, que así crecimos, es decir, nuestra formación, nuestra educación, nuestro contexto, nuestras ideologías, creencias, usos y costumbres, etcétera, 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 no lo ven malo, no lo ven en esta connotación moral negativa, sino así es y así está bien. Nuestra sociedad así lo permite, así está, así funcionamos. Entonces, todo eso va sumando estas barreras. Eh, Ahora, en tema verbal, ¿cómo hablamos nosotros, no? Profesora, Maternales. Sí, dígame. también en el aspecto organizacional sí puede influir, bueno, influye mucho esa cuestión de cómo fueron educadas en el aspecto de machismo, ¿no? Porque suele verse, yo, yo lo noto mucho en algunas ocasiones, y el machismo bien marcado, yo creo que antes estaba más normalizado que ahora, ¿no? Pero el hecho de esa cuestión del machismo es de que sí influye en cómo la mujer puede desarrollarse dentro de una empresa, o incluso en que la empresa tenga la apertura a la diversidad sexual, bueno, a la diversidad de orientación sexual, en aceptar homosexuales o personas que sean lesbianas. O sea, hay muchas empresas que por ser machistas, aunque tengan personas que están
que son muy capaces y competentes en su empresa, pero por ser homosexual, incluso llegan a tener rechazos y acosos por parte por no aceptar esta idea y esta orientación. Entonces eso influye también en tu desarrollo y en que digas, sabes que no, aquí no puedo tener el crecimiento que busco, entonces mejor me voy a otro lugar. Claro. Entonces, a eso voy. O sea, si tú lo vas como visualizando, todo tiene una cosa que ver con la otra. Es decir, ¿cuántas personas, ahorita de lo que hablaba Héctor, si nosotros hiciéramos un estudio así, ¿no? Como a ojo de buen cubero, dirían las abuelitas, eh, ¿cuántas personas tienes tú en tu empresa? Es decir, nosotros que estamos en el área de recursos humanos y que tenemos acceso a la nómina, que tenemos acceso a ese control, ¿cuántos, poniendo en una balanza, cuántas personas, mujeres, cuántas compañeras tienes, hablando de número, y cuántos compañeros varones? Todavía, al día de hoy, hay un número mayor en tema masculino. Es decir, todavía se contrata, se busca más el género masculino. Podemos nosotros justificarlo como gusten, que porque nosotras nos embarazamos, porque somos las mamás, porque lo que quieras, ¿no? Porque somos emocionales, lo que sea. Y en el tema masculino pudiéramos irnos por la fortaleza física, porque son proveedores, nuevamente caeríamos en el tema de roles, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que desde ahí también está el tema de la apertura en la organización. Es decir, ya una vez que tienes tu trabajo, ¿no? Que ya se te da trabajo en alguna empresa, ahora, ¿qué tanto se te permite el diálogo? ¿Qué tanto se te permite exponer tus ideas, exponer tu talento, contribuir en aspectos y en toma de decisiones importantes, con grandes alcances? Simplemente ustedes lean, si tienen la curiosidad de ver estas revistas de expansión, de Forbes, financieras, etcétera. ¿Cuántas mujeres hay es decir, como directoras, como presidentas de organizaciones, como gerentes, como líderes, organizacionales? ¿Cuántas mujeres hay? Realmente el número es mínimo. ¿Por qué? Porque como decía Lulú o decías tú, Yasmin, no se nos considera incluso y va asociado con la inteligencia. ¿Por qué? Una mujer no. Ella es negocios. ¿Por qué va a tomar decisiones? Está siendo influenciada, se está dejando llevar por las emociones. Entonces, volvemos a caer en estereotipos, volvemos a caer en este tema de segregación, de división, vuelve a entrar el tema cultural, vuelve a entrar el tema en donde no se nos permite, es decir, ya te dimos permiso de trabajar, pero pues tu crecimiento es limitado. Lo demás corresponde a varones porque tienen que viajar, porque están inmersos en grandes cantidades de estrés, mucha presión, y pues tú eres mamá, y entonces eres mamá, eres esposa, eres em, pues, psicóloga, eres trabajadora, eres todo, no puedes con eso. Entonces entra también temas paternalistas, digamos, ¿no? Les voy a compartir un video que justamente es de, pues no sé qué país es, con bandera azul. Sé que es americano, pero no logro identificar el país. Entonces, dura 6 minutitos, ya tiene aquí los subtítulos para que los podamos ver. Y me dicen ustedes qué opinan. Gracias por continuar con nosotros.
Bueno, si quieren volverlo a escuchar o volverlo a ver, ya les puse la liga aquí en el chat. Aquí, ¿qué podemos nosotros ver o qué rescatamos de este video? Fue una entrevista de 6 minutitos en donde justamente hablan de esta diferenciación entre el lenguaje entre hombre y mujer. Como se dieron cuenta, esto no es en México, es decir, son connotaciones o son perspectivas o realidades desde otro punto del planeta. Y sin embargo, coincidimos. Sin embargo, hay puntos en donde coincidimos. Aquí una de las diferenciaciones que recalcan es que el hombre habla con datos y la mujer con emociones. ¿Esto será cierto o qué tan real, hablando en porcentaje, un 100%, un 80% de real o de verdad? Puesto que yo les hacía al inicio de la clase la pregunta, ¿cómo les fue con el ejercicio de Baruch? ¿Lo hicieron? ¿Qué les pareció el video? Y yo pedía dos compañeros, la perspectiva o la respuesta de un compañero, que en este caso nos apoyó Luis, y la respuesta y perspectiva de una compañera que fue Jasmine. Ustedes, el resto del grupo, ¿pudo evidenciar o pudo observar estas diferencias en sus redes? Sí, caeríamos o sí confirmaríamos en lo que esta entrevista marca, en que el hombre es más concreto, más puntual, habla con datos, mientras que la mujer hablamos con emociones. Acá sí lo pudieron ver. ¿Qué pudieran ustedes comentar al respecto? Buenos días, Miss. Bueno. Hola, Diana. Hola. Vamos en este orden. Diana, después Héctor y luego Lulu. Pues considero, o más bien concuerdo con lo de la entrevista, ya que, por ejemplo, pues sí se pudo diferenciar. Inclusive, por ejemplo, Luis se fue de manera profesional a lo lógico y él dijo o mencionó sobre la comunicación que estaba en el área clínica
y de ahí dio su explicación, mientras que Yasmín, creo que fue la otra compañera que participó, ella mencionó que era muy despistada, que le costaba un poquito más de trabajo, y pues ahí está pues la diferencia entre el, el que ella es despistada y entre Luis, que se fue totalmente más a lo razonable, a lo lógico o a lo profesional. Correcto. Gracias, Diana. Adelante, Héctor, por favor. Gracias. Lo que yo he observado es que la tendencia va cambiando. ¿En qué voy? En título personal, hace unos años yo era totalmente cognitivo, era totalmente de datos. Si usted me preguntaba qué era el amor, yo le hubiera contestado que el amor era una segregación de serotonina con oxitocina, con dopamina, y esa era mi definición de amor, ¿no? Inclusive hasta Billy me conoció en ese ámbito, ¿no? Actualmente yo estoy trabajando mucho lo que es el área emotiva, el dejarme sentir, el dejarme hablar con expresión, con... Entonces, si le mando un mensaje, hasta procuro mandarle una carita o mandarle una expresión, ¿no? Pero estoy viendo precisamente un choque. ¿En qué sentido? De que las personas no estamos acostumbrados a que los hombres hablemos con expresiones, hablemos de emociones, de sentimientos, y se tienden mucho a disfrazar o a ver mala señal, se distorsiona. Aunque tu intención sea otra, al momento que tú como hombre hablas de una emoción, de un sentimiento, ahí empieza a generar un choque. A mí me gusta mucho mandar una caricatura de un corazón y de un cerebrito. Me encanta esa caricatura y luego la ando mandando ahí a diferentes personas, ¿no? Y me gusta ver las reacciones. Y por lo que he notado, la mujer ya se está haciendo más cognitiva. Ya no se maneja tanto desde el lado emotivo. Por la misma competitividad que me imagino, o por lo mismo de igualdad o de equidad de género, se están neteando estos parámetros. Ahora la mujer es la que te ve más cognitivamente las cosas y trata de dejar a un lado lo emocional, o por lo menos en un ámbito laboral, tratan de sacarlo. Entonces siento que estas diferencias se han ido, o estas brechas se han ido cerrando, que todavía nos falta sí mucho. Nos falta a los hombres ser más emotivos y a las mujeres un poquito más cognitivas, ¿no? Pero siento que se está trabajando en ello y es lo que he observado en estos días. Gracias. Ok, gracias, Héctor. Y aquí, por ejemplo, Héctor, también pudiéramos ver qué significa o qué hay atrás del por qué lo que hablas tú del choque, ¿no? Por qué escuchar o ver que un hombre transmite emociones no nos brinca, es decir, nos rompe ese paradigma? ¿Por qué? ¿Qué significa que tú expongas estas emociones, ¿no? ¿Qué hay atrás? Muchos autores en diferentes textos a lo largo como les decía, sociología, antropología, la misma psicología, lo asocia a debilidad. Es decir, cuando tú te ves vulnerable, cuando tú te expones vulnerable, es decir, en este tema emocional, es igual a débil, porque eres fácil a que te ataquen, a que seas este blanco fácil. Y entonces viene esa coraza en donde te empiezas a proteger y como decía Lulu, inmediatamente ponemos barreras, independientemente que seamos hombres o mujeres. Esto es una condición natural, digamos, humana. O sea, en el momento en que uno se ve vulnerable, automáticamente pone estas barreras a modo de protección, de supervivencia. Sin embargo, ¿por qué se asocia o en qué momento o quién lo dijo? Que eso ahorita vamos a entrar en ese tema antropológico. ¿Quién lo dijo que mujer era igual a débil? ¿Quién dijo que emoción es igual a débil? Y así pudiéramos hablar, por eso te hablo de inteligencia, aunque ahora ya hay mucho tema de inteligencia emocional, en donde justamente están hablando de estos dos lineamientos, ¿no? Emoción es igual a inteligencia, no diferente. Por lo que dices, también las brechas generacionales, el mundo que está ahorita cambiando, ya también está entendiendo que no es opuesto, sino es complementario. Lulu, por favor, ¿qué rescatamos de este video? ¿Qué rescatamos de estas diferencias entre hombres y mujeres al comunicarnos? Bueno, yo lo que pude percatarme aquí, normalmente lo que las personas en la entrevista indicaban, a lo mejor se veía en la relación hombre y mujer,
Porque normalmente en una relación, el hombre normalmente le pregunta a la mujer, ¿qué te pasa? Y la mujer clásica dice, nada, cuando interiormente ella quiere que ahora sí, indagar, o sea, que él pregunte más allá, pero en cuestión laboral, ya la mujer, digamos, está separando esa parte sentimental, lo que decía Héctor, ¿no? Que ya viene siendo una persona más centrada, más objetiva. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene que tener un control de inteligencia emocional para poder llegar a su objetivo, ¿no? Llegar a crecer más laboralmente y sentimentalmente, como que esa parte todavía nos falta, ¿no? Trabajarla, porque buscamos siempre que nos mimen como mujer, que nos apapachen, pero de igual manera, el hombre también requiere esa parte, pero como siempre estamos, digamos, la educación, la forma cultural, o simplemente ser el hecho hombre y mujer, nos indica, el hombre es una persona dura, que no tiene sentimientos, y la mujer es una persona sencilla que tienes que cuidarla, como dice, no trátala como el pétalo de una rosa, y mímala. Entonces, siento que esas situaciones poco a poco se van a cambiar y a lo mejor también nosotros como mujeres lo estamos cambiando porque te queremos ver o mostrar que no nada más somos sentimiento, que somos otra parte y que de igual manera se puede trabajar y manifestarlo de otra forma. Entonces fue ahí lo que me pude percatar, ¿no? Como que es la relación entre hombre y mujer, la estamos viendo siempre, como decía ahí la forma y ya había dicho yo, lo emocional y el hombre a lo concreto. Claro, entonces aquí, por ejemplo, veríamos los diferentes entornos, los diferentes contextos. Hace un momento Héctor hablaba, sí, es que en este tema de la competitividad, la mujer trata de no expresar tanta emoción, ser más cognitiva, por ejemplo, ¿no? Pero hablando de esta competencia quizás profesional, laboral, y acá Lulú vuelve a hablar sobre esta relación, no sé si llamarlo de pareja o de amigos o de compañeros, en donde el qué te pasa, ¿no? Es decir, tú en el trabajo no hablaríamos nosotros así, tanto uno como otro, ¿no? Normalmente nos dirigimos con otro tipo de protocolos, independientemente del género, nosotros tenemos pues un reglamento para comunicarnos, lo veíamos la clase anterior, desde los correos, el redactar un oficio, una carta, entonces ahí tendríamos que ser, o ahí se esperaría, hablando de estas expectativas, que fuéramos más imparciales, que no se notara quién lo escribió. Sin embargo, aquí viene la exposición, sí se nota. Es decir, aunque nosotros digamos que no, sí se va a notar quién escribió. ¿Por qué? Porque se nos va a ir, y eso por acá lo estaba leyendo en la semana, que nosotras, por ejemplo, hablamos en diminutivo. Es decir, ustedes grábense, hagan ese ejercicio, y dense cuenta cuántas palabras, hablando de mujeres o en este género femenino, hablamos en diminutivo, es decir, como cariñoso. ¿Quieres frijolitos? Te ofrezco una tortillita, ¿no? La mamá, la abuelita. Pásele, ¿no? Siéntese, quiere un tecito, le ofrezco un cafecito, es decir, hablamos en diminutivo porque lo asociamos nuevamente a este tema como cariñoso, afectivo, por este tema como familiar. Y que por lo mismo, y eso me pasó, y eso se los comparto, ¿no? Yo doy clases, este año cumplí 14 años dando clases. Entonces, en diferentes universidades, instituciones públicas, privadas, he dado clases. Y una vez, a una chica se llama Zuleima. Pues así se llama, así dice su acta de nacimiento, ¿no? Pero ella decía, mi nombre es Zule, 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 siempre era Zule. Un día, leyendo la lista de asistencia, pues leí su nombre completo, Zuleima. Pues no se me, y estoy hablando de chica de universidad. Se sintió y se acerca a mí y me dice, maestra, ¿por qué me regaña? ¿Qué hice? Me quedé con cara de así, ¿no? De signo de interrogación. ¿Yo te regañé? Sí, es que me dijo Zuleima. Pues así te llamas. No, es que siempre me dice Zule. Entonces, este ejemplo es cuántas veces nosotros, nuevamente, en esta diferenciación de género,
caemos en eso. ¿Por qué nos hablas así? En este tema afectivo, cariñoso, ¿de qué era su nombre? Y nosotros lo pudiéramos tan ver tan bobo, tan simple, pero para ella fue esta connotación de emoción. La estaba yo regañando por hablarle por su nombre completo. Y nosotros, si nos vamos más hacia atrás, ¿qué pasa? ¿Qué significa el que nos hablen de esta forma cariñoso? ¿Será nuevamente social? ¿Será nuevamente cultural? ¿Por qué dicen los mexicanos hablan igual en diminutivo? Entonces ahí ya no sería tanto un género, sería tal vez una cuestión de índole cultural. Entonces, aquí es donde nosotros tendríamos que ponderar qué tanto está toda esta mezcla influyendo también en nuestra forma de comunicarnos. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Lo voy a hacer más grande. Yo, profesora. Adelante. Diferencias de género. Los factores personales, como los estudios, la personalidad, la posición socioeconómica, la familia, el historial laboral, la cultura y el género, influyen en la codificación y la decodificación. Algunas investigaciones sugieren que las mujeres se interesan más que los hombres por los sentimientos y las reacciones de la persona con la que están hablando. Cuando las mujeres charlan entre sí, con frecuencia hablan de su vida privada. Además, se quedan en un tema más tiempo, permiten que otros terminen sus enunciados y tratan de que todo el mundo participe en la comunicación. Los hombres rara vez hablan de sus relaciones y sentimientos personales, sino más bien parece estar compitiendo para demostrar que están mejor informados respecto a diversos temas. Las investigaciones revelan que los hombres ganan terreno con más frecuencia y lo conservan durante periodos más largos, sin importar su estatus en la organización. Existe mayor probabilidad de que los hombres, y no las mujeres, interrumpan a otros mientras hablan, y también que interrumpan a las mujeres más de lo que lo hacen a los hombres. Es menos probable que una mujer, en comparación con un hombre, resista la interrupción. Las mujeres tratan de crear contactos e intimidad por medio de sus comunicaciones. Al parecer, son más efectivas cuando están en contextos informales y de colaboración, en los cuales las personas crean ideas juntas. Su estilo de comunicación para crear relaciones pueden colocarlas en desventaja en algunas organizaciones. Las mujeres tienden a utilizar formas de hablar que son menos asertivas y utilizan palabras como "me encanta la idea, ¿y tú qué opinas?" o desautorizaciones, "tal vez estoy equivocada, pero..." ¿Y no elaborarías ese reporte? Se concentran en buscar y brindar más apoyo y tratar de lograr consensos. Cuando los hombres utilizan frases como tal vez, quizá, más bien o supongo, a menudo son percibidos como cálidos y corteses, pero cuando las mujeres usan esas mismas frases, con frecuencia son percibidas como débiles e inseguras. Gracias. Diferencias en la comunicación entre hombres y mujeres. ¿Quieres continuar leyendo o algún otro compañero quiere apoyarnos? Si quiere, yo leo, maestra. Adelante. Ok, es menos probable que los hombres pidan información o direcciones en una situación pública que revele su falta de conocimiento. En la toma de decisiones, es más probable que las mujeres resten importancia a su certidumbre y que los hombres lo hagan a sus dudas. Las mujeres tienden a disculparse a pesar de que no hayan hecho nada malo. Los hombres tienden a evitar las disculpas como señal de debilidad o concesión. Las mujeres tienden a aceptar la culpa como medio para aliviar situaciones incómodas. Los hombres tienden a ignorar la culpa y a achacárselas a otro. Las mujeres tienden a temperar las críticas con atenuantes positivas. Los hombres tienden a utilizar críticas directas. Las mujeres tienden a salpicar sus conversaciones, dando las gracias de forma innecesaria y fuera de lugar. Los hombres evitan dar las gracias en absoluto por considerar que son señal de debilidad. Los hombres suelen usurpar ideas planteadas por las mujeres y decir que son de ellos. Las mujeres tienden a permitir, sin protestar, que este proceso ocurra. Las mujeres hablan con un volumen de voz más bajo para propiciar la persuasión y la aprobación. Los hombres hablan con un volumen más fuerte para atraer la atención y conservar el control. Ok, gracias, Lulu. Esta información, tanto esta diapositiva como de esta, la saqué yo de un libro que se llama Administración, ahorita les digo bien de todas maneras están las referencias,
pero se llama La Administración, un enfoque basado en competencias, y es de G. Riegel. Es un libro gringo, eh, tropicalizado y hacia México. Sin embargo, ¿qué tanto, y ahorita lo estoy poniendo en este tema cultural, qué tanto nosotros en esta lectura, tanto la que hizo, no ubiqué quién me ayudó a leer la pasada diapositiva, y esta que acaba de leer Lulú, qué tanto sí como mexicanas o mexicanos nos hace clic? Es decir, ¿es menos probable que los hombres pidan información o direcciones, o estaríamos cayendo en estereotipos? Las mujeres hablan con un volumen más bajo para propiciar persuasión y aprobación. Y esto por eso haga la connotación de que esta información yo la saqué de este libro editado y escrito en Estados Unidos, ahora comparándolo con la entrevista que veíamos de este país sudamericano. Es decir, ¿qué tanto también nosotros estamos cayendo en estereotipos? Antes de continuar, ¿alguna de estas aseveraciones o afirmaciones ustedes creen o ustedes las han vivido con esta realidad, o, como les menciono, estamos cayendo en estereotipos? La información que recibí me hizo recordar a la película de El Diablo Viste a la Moda, ¿Por con qué? el personaje de ay, la jefa, la que es de la moda, no recuerdo su nombre, pero la hace la actriz Mary Streep, algo así Ajá. se llama. Eh, yo creo que estamos muy acostumbrados a que las personas que pueden tener en este caso la autoridad en cuestión a una jerarquía como de gerencia o director o directora de una empresa, estamos muy acostumbrados a verlo como hombre. Entonces, esto sí empata. Si una mujer habla de manera contundente y de manera objetiva, puede vérsele como dura, como fría. ¿Y por qué no se hace lo mismo cuando un hombre habla de la misma manera y a él no se le ve así? A él se le ve como una persona seria y enfocada, y a la mujer, y se le puede ver como una figura con poder, ¿no? Y a la mujer tal vez sí con poder, pero muy fría. Entonces yo creo que no estamos acostumbrados a que los sexos puedan tener diferentes puestos en relación a alguna jerarquía, ¿no? O que tengan el control sobre algo. Entonces yo sí coincido en esta parte. Tal vez por naturaleza nosotras hablamos de cierta manera o actuamos de diferente manera. Tal vez también nuestro estilo de crianza o la cultura donde nos desarrollamos, pues nos hicieron tener esa parte de personalidad para desenvolvernos. Pero pues sí recordé, cuando leí esto, recordé a la película, porque decía, hay una parte donde su asistente habla con uno de modas, uno de revista, un editor, y le dice, ¿por qué todos juzgan a Miranda? Si él fuera un hombre, dirían que hace excelente su trabajo, pero como es mujer, la juzgan y dicen que es una fría. Con otras palabras, le dijo. Sí, sí, Se claro. refirió a eso. Entonces, pues ese texto me hizo pensar en la película y digo, bueno, sí es cierto, a veces no estamos tan acostumbrados de que en este caso una mujer pueda tener un puesto de directora o un puesto o tal vez de como regidora, porque si se porta de alguna manera, ya se empieza a juzgar como muy dura, como muy objetiva, como muy, pues muy autoritaria, o ciertas cosas que tal vez el hombre hace de igual manera, pero no se le juzga con la misma intensidad. Correcto. Gracias, Yasmin. Continuamos. La comunicación con enfoque de género. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ay, un segundito.
Hola, hola. Ya regresé, disculpen. Continuamos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo le ayudo, profesora. Adelante, por favor. En consonancia con el tratamiento adecuado de los temas urgentes de la agenda feminista, violencia, aborto, feminicidio, en los últimos años se ha visto el desarrollo de vasta bibliografía relativa a la comunicación con enfoque de género. Diferentes colectivas de mujeres, agrupaciones feministas, periodistas con visión de género y comunicólogas especialistas en género han desarrollado diversos materiales en relación a la comunicación con enfoque o perspectiva de género, destinada fundamentalmente, pero no de manera excluyente, a periodistas insertos o insertas en los medios masivos de comunicación. A grandes rasgos, la comunicación con enfoque de género no es simplemente escribir, informar ni hablar. Trata de entender de género como categoría de análisis transversal en todos los procesos comunicativos, es decir, que toda la información, la totalidad de los temas en las diferentes sesiones sean tratadas con perspectiva de género. En este marco, puede entenderse la distinción entre el género como categoría descriptiva, donde se visibilizan las desigualdades entre hombres y mujeres, el género, y como categoría analítica que permite interpretar estas desigualdades, y el género como categoría política que posibilita entender las formas de distribución de poder entre los géneros y, en consecuencia, la discriminación y subordinación de las mujeres en la sociedad. Ok, gracias, Lulu. Entonces, aquí, por ejemplo, ya No soy Lulu, estaríamos profesor. hablando. Ay, perdón, discúlpeme. ¿Quién me apoyó? Miriam, discúlpeme. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué estaríamos nosotros viendo? Dentro de la comunicación, medios de comunicación. Aquí habla desde la redacción, por ejemplo, de los periodistas, de los comunicólogos, de estos especialistas, cómo transmiten esta información, cómo transmiten esta comunicación y que nuevamente se vuelve a transminar, se vuelve a permear. Justo ahora entrarían no solamente estas desigualdades que hemos visto, estas diferencias, sino también connotaciones políticas. Y que hace un momento decía Yasmin, ¿no? Bueno, es que en unas empresas o en algunas empresas la tolerancia a, eh, a dar trabajo a gente en esta diversidad de género, ¿no? De que sean gays, lesbianas, ahora existen queers, y bueno, ¿cómo llamarlo? Más clasificaciones, no están bien vistas, son acosados y no se les permite el trabajo o no se les permite su crecimiento. Entonces, también entraría aquí esta categoría política. ¿Qué tanto este aspecto también ha influenciado en dividir o hacer todavía más énfasis en estas diferencias de género? Y ya hablando no solamente de hombres y mujeres, sino género en general, en donde entrarían, como les digo, esta comunidad LGBTIQ, no me acuerdo cuántas siglas más. Entonces, justo entra en eso, es decir, también está esta bandera política en donde se sujeta a este tipo de, ¿cómo llamarlo?, de diferencias o de desigualdades para también utilizarlo como bandera. Entonces, también está, por eso yo les decía, no tratar o tratar de no caer también en estas
en estos estereotipos, en estos paradigmas, porque también qué tanto estamos siendo influenciados con estos medios de comunicación, qué tanto estamos siendo influenciados por la mercadotecnia, qué tanto estamos siendo influenciados por cuestiones. Es decir, por eso yo les preguntaba y les hacía como metiéndoles ese buscapié, como diría un compañero, ¿no? Como siendo un poquito abogado del diablo. Realmente todas estas aseveraciones que yo las saco de un libro son reales, o sea, ¿qué tanto esto es real o qué tanto nosotros ya lo compramos como real? Es decir, realmente un hombre no pide dirección, es decir, prefiere perderse antes de decir estoy perdido. Realmente una mujer se echa la culpa de todo para evitar o aliviar estas situaciones incómodas. Entonces, yo se los pregunto para que nosotros en esta reflexión, en este foro, veamos realmente qué tanto sí es cierto, qué tanto sí es real lo que nosotros vivimos con estas aseveraciones y qué tanto estamos siendo influenciados por esta mercadotecnia, por estos medios de comunicación, por estos contextos políticos. Sí lo han ustedes ahorita con estas preguntas, sí han logrado discernir qué tanto sí es real y qué tanto nosotros ya lo compramos. Acá, ¿qué ustedes, qué reflexionan en este punto? Bueno, yo lo que estoy percatando, maestra, que una parte ya se están haciendo cambios, ya hay cambios, obviamente no al 100, pero ya ahora, digamos, tanto hombre como mujer ya va viendo mejoría, ¿no? En cuestión del hombre ya se está viendo un poquito, abarca un poquito más lo emocional, no nada más y la mujer ya de una manera no se basa tanto en lo emocional, o sea, como que ya hay cambios en ambas partes. En las preguntas que decía o estas de que el hombre no pedía disculpas, que el hombre, yo digo que ya no se basa tanto en si es hombre o mujer, ¿no? Sino la educación que tenga uno y el nivel cultural, ¿no? Que se esté viviendo. Ya ahorita, digamos, sí hemos visto cambios, por eso está el último que dijo, ¿no? Usted de la diversidad de género, porque pues tanto como hombre como mujer muchas veces no se tiene el respeto como la persona y la diversidad que se tiene, ¿no? Porque ya, obviamente, en cuestiones de relaciones ya hay mucha diversidad. Entonces, como que es para mantener o se generó para llevar a cabo el respeto hacia toda esa diversidad, podemos manejarlo así, y porque tarde o temprano la sociedad y como ser humano tenemos que cambiar para ser mejor. Entonces, como que esos dos textos que los vi, sí los vi como que muy atrasados y que de una manera se está cambiando, ¿no? Como dicen, a veces ya el siglo XXI tenemos que generar cambios para tener una mejor sociedad y a lo mejor un nivel cultural, ¿no? Ahí lo podríamos, bueno, así lo considero yo. Y que aquí también entraría el tema de la generación. Es decir, no es lo, y espero no ofender a nadie, con la vieja escuela, ¿no? Es decir, estas personas, a lo mejor baby boomers que están en los 60, 70 años, en el que todavía este tema de hablando incluso de imagen, ¿no? En donde la mujer tiene que vestir con colores femeninos. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son los colores femeninos? Rosa. Y el hombre con colores masculinos, es decir, oscuros, gris, negro, azul, que está no permitido o que para ellos en esta generación no está permitido que el hombre use rosa, por ejemplo, ¿no? O naranja o amarillo. Y que empiezan esas burlas, ¿no? O sea, ¿por qué vistes así? Ay, estos jóvenes, ¿no? Que a veces escuchamos que así se expresan, los juguetes que con hijos, a los nietos, etcétera. Y está también, pues, este fenómeno o este tema generacional, no solamente de los millennials,
que serían las personas que actualmente tengan 30, 20 años, sino también los que ahora nacieron a partir del 2000, es decir, los que ahorita tienen 15, 20, 10 años, cómo están viendo este tema de los roles de género y cómo ya también están hablando, cómo se están comunicando las nuevas generaciones. Entonces, no solamente entra, como veíamos, rasgos de personalidad, de contexto, de cultura, sino también estaríamos hablando de brechas generacionales. Bueno, continuamos entonces. Los hombres y las mujeres usan el lenguaje de un modo diferente. Por favor, ¿quién continúa con la lectura? A ver, Yomis. Según la lingüística norteamericana, Deborah Tannen, las chicas tienden a hablar largo y tendido sobre un mismo tema, mientras que los chicos saltan de un tema a otro y son capaces de abordar más de 50 temas diferentes en el tiempo que sus compañeras dedican a uno solo. Por otro lado, Tannen distingue entre conversaciones efectivas que ponen énfasis en mostrar similitudes y compartir experiencias, más frecuentes entre mujeres, y las conversaciones informativas centradas en contar historias y propias del género masculino. Por su parte, la lingüística Lynette Hirschman ha observado que las mujeres emiten frecuentemente sonidos mientras les hablan. Ajá, sí. Sin embargo, los hombres suelen escuchar en silencio. Las mujeres pueden interpretar ese silencio como falta de atención, y ellos perciben que sus compañeras no se callan, porque están impacientes mientras les escuchan. Existen otras diferencias en la forma de usar el lenguaje más anecdóticas. Por ejemplo, las féminas suelen iniciar conversaciones con oye o ¿sabes qué? Para asegurar la atención de su interlocutor, utilizan más que los hombres los diminutivos y las fórmulas indirectas. ¿Qué tal si fuéramos pasando, en vez de nos vamos, y echan mano de términos más precisos en el terreno emocional y sensorial, como los nombres de los colores? En cambio, el registro escatológico está reservado casi exclusivamente al género masculino. Gracias. De aquí, por ejemplo, nosotros pudiéramos, también se han hecho diferentes estudios en cuántas palabras nosotras utilizamos, nosotras ocupamos y cuántas palabras hacen uso el género masculino, desde que somos niños, desde que aprendemos a hablar. ¿Sí se han dado cuenta? Quienes han trabajado con niños, ya sea en escuela o en salud, en temas, se han percatado el desarrollo lingüístico, ¿a qué edad, por ejemplo, un niño, varón o una niña, ha empezado a caminar? Normalmente son los niños en este tema de motricidad gruesa que empiezan a caminar. Las niñas empiezan un poco más lento. Sin embargo, las primeras palabras las dicen las niñas. Es decir, el primer balbuceo de leche o agua normalmente se da entre los 6 y los 8 meses de edad en género femenino, mientras que el varón tarda un poquito más, es decir, tarda un poquito más en este tema lingüístico. Y lo mismo sucede cuando va creciendo, ya estamos hablando quizás de un niño de 3 años, en donde la niña ya te habla perfectamente bien, te dice, mamá, quiero usar estos tenis. Mientras que a lo mejor el niño tiene problemas con la R, ¿no? Todavía dice, así, o sea, todavía el tema de la R le cuesta trabajo, en la fonética también. Entonces, ¿qué sucede con este tema del lenguaje? Si bien al inicio decía Jasmine, es que desde el cerebro hay estas diferencias, y es correcto. Es decir, también se entendería o también se pudiera nosotros, y eso ya con estudios neurológicos, evidenciar que el desarrollo de este tema lingüístico es más rápido en el femenino que en el masculino, así como el tema motricidad tanto gruesa y fina. Llega un momento claro en que se empatan, pero digamos que desde ahí ya pudiéramos ver estas diferencias lingüísticas. ¿Cuántas palabras
menciona o habla o denota una mujer y un hombre. Quizás, como decíamos, sí, tendría que estimularse más, fomentarse más el que se le hable, el que se le permite expresar, pero nosotras, nuevamente, bajo un estudio, tenemos más vocabulario, hablamos más. Nuevamente, tendría que ser también, como veíamos, tema de social, ¿no? Socioeconómico. No es lo mismo hablar o que se escuche a una indígena, a una persona de escasos recursos o de un nivel popular, por ejemplo, de un barrio, un pueblo, cuántas palabras pudiera hablar una mujer en ese contexto, a lo mejor una persona de un nivel socioeconómico medio o más alto, o que está más estimulada o más empapada con este bagaje académico. Y entonces nosotros pudiéramos también ver esas diferencias en cuántos vocabulario, cuánta gramática nosotros podemos dominar y nuevamente caeríamos, ¿sí sería una cuestión de género o sería nuevamente una cuestión de nivel socioeconómico cultural? Yo me inclino por nivel Propensos a esta socioeconómico. estimulación. Perdón, adelante, Héctor. Totalmente pienso que es una cuestión socioeconómica y cultural. No tiene que ver el género, sino el medio en el cual te desarrollas. Entonces, en tu caso, Héctor, apoyas. Por eso yo pregunto que este sea una cuestión de un factor nivel socioeconómico. Por eso yo hago ese tipo de preguntas, porque para no irnos con esta tendencia a que todo son diferencias de géneros. Nuevamente, influyen tantos factores o se han permeado tantos factores que sí habrá que diferenciar como hablábamos en un inicio, sí es personalidad, porque también la personalidad juega. Hay hombres que hablan y por eso hay vendedores muy buenos, ¿no? Porque te hablan y te hablan y te hablan y te hablan y terminas comprando. Entonces, también por eso hago énfasis en no caer en estereotipos, en no caer en que sí es cierto, las mujeres hablamos hasta por los codos, cuando realmente tendríamos que ver si es este tema de género, si es este tema de diferencias sexuales, digamos, o si realmente es cuestión de qué tanto estuvimos empapados, qué tanto estuvimos estimulados desde un inicio para desarrollar este vocabulario. ¿Cuántos oradores, cuántos conferencistas hay hombres en donde manejan una serie de lenguaje, una serie de gramática, de idiomas incluso, de temas, en donde hablan incluso o tienen un dominio más amplio que el de la propia mujer? Entonces, como decíamos, también hay que diferenciar estos otros elementos que se permean. En este caso, nivel socioeconómico. Continuamos. La comunicación no verbal y diferencias de género. Es decir, aquí entraríamos, o bueno, continuamos con esta ligación, pero aquí más allá de la lingüística. Es decir, aquí también estaríamos hablando de la comunicación no verbal. Adelante, quien quiera ayudarme con la lectura. Yo. Adelante. Comunicación no verbal y diferencias de género. Una vez que hemos enunciado los componentes de la comunidad no verbal y hemos apreciado que posee más importancia de la cual podamos tener conciencia, es nuestro deseo engarzar tal exposición con la temática que nos ocupa. Las diferencias de género, realmente el comportamiento no verbal de las mujeres y de los varones es distinto o solamente acontece esta situación en lo referido a lo verbal. La respuesta parece clara. Ambos géneros no se comportan del mismo modo cuando nos referimos a lo no verbal. Para ello, en este apartado realizaremos un repaso a través de los 5 sistemas en los cuales hemos desglosado la comunicación no verbal.
las, las evidencias de la realidad nos hacen comprobar cómo a priori antes de pormenorizar los paralingüísticos, fijemos qué indicador, perdón. No, ¿alguien puede seguir con la lectura, por favor? Es que tengo un problema en los ojos y no puedo muy bien. Perdón, no te preocupes, gracias por la intención. Por favor, ¿quién retoma la lectura? Yo, profesora. Adelante. Igual desde el inicio, por favor. Ok. Una vez que hemos enunciado los componentes de la comunicación no verbal y hemos apreciado que posee más importancia de la cual podemos tener conciencia, es nuestro deseo engarzar tal exposición con la temática que nos ocupa, las diferencias de género. ¿Realmente el comportamiento no verbal de las mujeres y de los varones es distinto o solamente acontece esta situación en lo referido a lo verbal? La respuesta parece clara, ambos géneros no se comportan del mismo modo cuando nos referimos a lo no verbal. Para ello, en este apartado realizaremos un repaso a través de los 5 sistemas en los cuales hemos desglosado la comunicación no verbal. Las evidencias de la realidad nos hacen comprobar cómo a priori, antes de pormenorizar sistemas, sí que existe una diferencia entre el comportamiento no verbal de una mujer y de un varón. El primer sistema que analizaremos será el paralingüístico. Fijémonos qué indicadores sonoros como, por ejemplo, el llanto se suele atribuir culturalmente a la mujer, mientras que está mal visto en el varón. De igual modo, el tono de voz es distinto o se adecua de una manera diferente en las situaciones de comunicación, por lo que es sencillo distinguir ambos géneros. En general, la voz de la mujer tiende a ser más dulce y menos brusca que la del varón. Cuando este último trata de hablar sosegado y menos brusco, se le suele reprimir socialmente al no cumplir con el estereotipo, se suele marginar o criticar. Por otra parte, la Eduardo... Acá, no, es que es la cita. Las diferencias ok. de género y la comunicación. Aquí está. Bueno, esta es la cita. La mujer suele utilizar mejor las pautas y silencios que el varón. Gracias por la lectura. En este caso, también siguiendo el estereotipo referido a su ubicación en el hogar. Una perspectiva menos social, más callada, aunque esto no tiene que ser o no tiene por qué considerarse una desventaja, ya que a veces la prudencia expresada en forma de silencios o las pausas bien utilizadas en el discurso realzan a la persona en comportamiento comunicativo. La seguridad de interaccionar en una sociedad eminentemente androcéntrica provoca que las diferencias en el sistema físico sean más destacables en la mujer que en el varón, ya que los cambios de coloración en la piel en cuanto al nerviosismo, el humedecimiento de los ojos con situaciones de más frecuente aparición en las mujeres que en los varones, ya que la configuración de las situaciones sociales motivan un comportamiento determinado y en muchas ocasiones la extrañeza. Por ejemplo, al hablar en público, el rubor por educación arcaica se mantiene con muchos tabús que provocan tales manifestaciones físicas en la mujer a diferencia del varón. Pero también observamos desigualdad, ya que no es tan mal visto socialmente en el género masculino, sude. Pero si una mujer desprende olor a sudor, en comparación es ampliamente criticada. En lo que respecta al sistema kinésico, hemos de indicar que los gestos, los cuales en muchas ocasiones reafirman o desdicen a la persona, es decir, en muchos momentos las palabras no pueden estar coordinadas con el gesto que se realiza, por lo que el mensaje es contradictorio. Tanto en la mujer como en el varón están condicionados nuevamente por el estereotipo. Así, el varón tiende a gesticular bruscamente y sus brazos suelen estar bastante separados del cuerpo, mientras que la mujer
es mantener en sus movimientos y la posición de sus brazos está más próxima al cuerpo, pudiendo inferir en tales situaciones falta de seguridad, protección u otro mensaje de tipo similar. Las asunciones socialmente permiten que el varón pueda gesticular bruscamente y que esto sea visto como algo normal, cotidiano, mientras que si el mismo movimiento es realizado por la mujer, nuevamente aparece la censura como elemento regulador de las diferencias entre ambos géneros. En el sistema cultural es tal vez donde las diferencias son más explícitas. Esto es debido a que es preciso que una serie de indicadores delimiten la diferencia. Así, por ejemplo, el entorno que envuelve a ambos géneros motiva que tradicionalmente los modos de vestir hayan sido diferentes. Podemos recordar en este caso el clásico rosa y azul para distinguir a niños y a niñas, o la diferenciación de falda y pantalón, erradicada un poco en estos tiempos. De igual modo, es más propio que la mujer se perfume, se pinte, etc. Cuando esto es realizado por un varón, todos conocemos la censura a la que es sometido cuando realmente debería de ser una libre elección hacerlo o no. Pero para ello es la estructura social. Debería dar su consentimiento y no se realiza. De igual manera, el vello en el rostro de la mujer no está bien visto y es algo natural para alguna de ellas, por lo que podemos indicar que existe una serie de requisitos sociales no verbales que inducen a la desigualdad de oportunidades entre los géneros. Por último, en lo que concierne a la proxémica y a la cronémica, está claro la influencia social que respecta al uso del tiempo. No es la misma didáctica, determinados contextos en este estereotipo de mujer como la acaparadora del tiempo y como una persona que no lo controla, mientras que el varón tiene una mejor administración del mismo en contextos sociales. Por ejemplo, en tareas del hogar, la diferencia favorece a la mujer, ya que sabe economizar mejor el tiempo. En lo que respecta al habla, el estereotipo nos indica que la mujer no sabe medir su tiempo al hablar y tal vez habla más de la cuenta cuando la temática es de su dominio. Sin embargo, cuando cambia el tema, es posible que en ocasiones no pueda decir nada. El varón, al poseer mayor seguridad, tal vez habla menos, pero con mayor apoyo. Con los espacios también acontece la diferencia, ya que la mujer suele invadir más el espacio personal de los interlocutores. Esto lo hace en respuesta del estereotipo de dulzura, mientras que el varón suele guardar más la distancia y ejerce cierto tipo de poder desde la posición que ocupa, ya que legitima su espacio imaginario, con lo cual consigue una posición de autoridad en el proceso de comunicación. Como vemos, la diferencia existe también en la comunicación no verbal. El gran problema viene dado con el desconocimiento de este componente en la comunicación. Muchas veces se posee. Por ello, uno de los lugares más importantes para tratar de efectuar el cambio es la institución escolar, desde donde es posible formar a las personas desde edades tempranas para que contengan conciencia en sus no verbales y las puedan desarrollar en la medida de lo posible sin que existan diferencias de género. Y aquí están las bibliografías. Entonces, aquí dentro de la diferenciación, por ejemplo, del lenguaje no verbal, es decir, aquí hablamos también del controlador del tiempo, de en este punto hablaba también de invadir el espacio físico del otro, de caer nuevamente en estereotipos, el hablar con las manos, el tener las manos pegadas al cuerpo, el tono de voz. ¿Se acuerdan lo que veíamos en este tema de la gesticulación, el cómo la postura, ¿no? El hacer el cuerpo hacia adelante, lo que hablábamos, ¿no? Está bien visto que una mujer se sonroje, sin embargo,
luego en hombre. ¿Ya habían visto que un hombre cuando a lo mejor esté hablando en público y se exacerbe pueda escupir, pueda incluso sudar, mientras que una mujer no? ¿Qué sucede en este tema? ¿Ustedes lo han logrado observar? Estamos en el lenguaje no verbal. ¿Ustedes lo han podido observar? Sí, sí, normalmente, bueno, a veces cuando yo tengo que tener contacto con tanto hombres como mujeres por el área que estoy, muchas veces trata uno de, si se está hablando una comunicación y se acerca mucho a un hombre, como que pone así, como que se va haciendo para atrás, como no le gusta, como que estoy invadiendo su espacio, a diferencia de una mujer. Y me ha pasado a mí porque mi voz es fuerte, entonces también como que lo sienten como regaño o como enojada por lo mismo del tono de voz, porque normalmente se piensa, o como lo decían las diapositivas, que el tono de voz de la mujer debe ser muy, muy suave, ¿no? Entonces, normalmente es esa parte de lo que más. Y de igual manera, simplemente ahorita, por la diversidad de género que tenemos, todavía no tenemos como que esa aceptación, ¿no? Porque llegan a veces personas maquilladas, hombres, y se le queda viendo a uno así como que qué raro, ¿por qué lo ves maquillado si es un hombre? No debe de hacerlo. Entonces, como que esa parte influye mucho tanto lo que transmitimos no verbalmente, hasta en la forma de vestir. Simplemente ahorita lo vemos. Cuando una persona está tatuada, ¿qué pensamos? A comparación de una persona que no está tatuada, ¿no? Entonces, bien dice, ¿no? A veces hablamos tanto verbalmente y hablamos todavía más no verbalmente en los movimientos, en la forma que nos vestimos, en la forma de cómo miramos o cuando estamos expresando algo. Simplemente cuando nos toca exponer un tema, vemos cómo mostramos a veces nuestro nerviosismo, tanto hombres como mujeres, y no lo estamos ahora sí mencionando verbalmente, ¿no? Sino en cuestión de movimientos, en cuestión de señas, y bueno, ahí sería todo. Ok, muchas gracias, Lulu. Pues sí, justamente eso. Es decir, nosotros vamos a verlo. Es decir, ahorita si estamos con nuestra familia, vean ese comportamiento, cómo nos manejamos, cómo hablamos, ahorita que estamos en casa. Quien esté trabajando, quien ahorita esté, por ejemplo, en su trabajo, esté en la oficina, en la tienda, me decía una chica, es que voy a ir al centro de salud, o sea, donde ustedes se encuentren, observen cómo nos manifestamos, cómo hablamos dentro de esta diferenciación entre hombres y mujeres, incluso con este lenguaje no verbal. Y como les decía, entramos entonces en este tema de género y cultura desde la antropología y cómo todos estos factores que hemos venido mencionando pues van a repercutir también en la comunicación. Todos sabemos que la humanidad tiene dos variantes principales, el hombre y la mujer. Pero aparte de las características biológicas, transculturalmente diferimos en la forma en la que la sociedad nos considera, sobre todo en los roles de género establecidos y en nuestra personalidad. Aquí explicamos estos temas, aparte de discutir justamente este tema cultural entre los sexos. Como veíamos en un inicio, como iniciamos más bien, están las diferencias fisiológicas y físicas, es decir, desde la sexualidad, desde esta conformación biológica hay diferencias. Los hombres típicamente son más altos, con el esqueleto más pesado, incluso el tema, por ejemplo, cuando hay un cadáver que quieren ver estos, ¿cómo se llaman? Ah, se me olvidó el nombre de las personas que ven cadáveres. Cuando quieren ver de qué murieron o si están calcinados o revisan estos restos humanos, normalmente se van a los huesos, se van al esqueleto, porque desde ahí también se puede distinguir si la persona que murió era hombre o mujer, desde la cadera, el grosor de los huesos, etcétera. Tienen mayor proporción del peso corporal en músculo también y tienen mayor fuerza en puños, corazón y pulmones. Mientras que las mujeres tienen la pelvis proporcionalmente más amplia por esta situación de que ahí nosotros procreamos, tienen una gran porción de su peso corporal en grasa y logran su altura final poco antes de la pubertad.
La selección natural puede haber favorecido estos rasgos entre hombres y mujeres y otros diferentes entre mujeres, dando un mayor éxito reproductivo. Dentro de los roles de género, la diferenciación social entre hombres y mujeres dependerá de cada cultura y afecta muchas áreas de la vida cotidiana de cada lugar. Algunos ejemplos son actividades productivas y domésticas, contribuciones relativas a la subsistencia, algo político y guerra, el estatus relativo de las mujeres. Y aquí está, por ejemplo, los patrones mundiales de división del trabajo por género, ¿no? Lo que hablábamos. Es decir, ¿por qué en algunos contextos se sigue asociando a la mujer que su lugar está o debería de estar en el hogar? Y dentro de ello, los temas que dominen, pues tiene que ser del hogar, la administración de los recursos en el hogar, la crianza, la educación, formación, etcétera. La división del trabajo, por ejemplo, por géneros, la teoría de la fuerza, la compatibilidad con el cuidado de los niños, la teoría de la economía del esfuerzo y la teoría de la prescindibilidad. Por ejemplo, las mujeres que emplean mucho tiempo en trabajos agrícolas, es decir, hablando de estas mujeres en el campo, fuera de sus casas, a menudo piden a otras que vigilen y alimenten a sus bebés mientras ellas no puedan hacerlo. Y aquí nosotros lo vemos. ¿Cuántas personas conocemos o nosotras mismas cuando salimos a trabajar le pedimos a otra mujer que cuide de nuestros hijos? ¿Por qué no confiamos el cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos a un varón? ¿Por qué, hablando, por ejemplo, de nuestra carrera psicología, hay un porcentaje muy alto, es decir, estamos hablando de un 70-80% somos mujeres? ¿Por qué en psicología la mayor parte de quienes los estudia es mujer? A diferencia, por ejemplo, de una ingeniería. ¿Por qué en la ingeniería pasa lo contrario? El 70 o el 80% de los que son ingenieros son hombres. ¿Qué sucede desde que estudiamos? ¿Por qué está este estereotipo? ¿Por qué quienes están en las guarderías cuidando a nuestros hijos, las niñeras, las enfermeras, en su mayoría son mujeres? ¿Por qué asociamos el cuidado a la mujer y no hacia el hombre? Nuevamente, por cuestiones culturales. Y aquí está. Las actividades primarias están dirigidas, por ejemplo, a la recolección, caza, pesca, pastoreo, agricultura, entre los hombres. Es decir, ¿por qué el que tú salgas a cazar, y esto lo estamos hablando desde esta cuestión antropológica, está asociada al varón? El que sea proveedor está asociada al varón. Los investigadores se han centrado en la mayoría de los casos en que estas actividades primarias generalmente miden cuánto contribuye el trabajo de cada género con tales actividades a la dieta, por ejemplo, en el consumo calórico. Como alternativa a la contribución de estas actividades primarias pueden ser medidas en términos de tiempo gastado en hacerlas. Es decir, aquí también entraríamos en el tema de la alimentación. Y en este tema de la alimentación volveríamos a caer en estos roles. ¿Por qué una mujer en este estereotipo tendría que hablar, por ejemplo, o tendría que estar asociado al cuidado incluso de la alimentación? Cuando un niño, o hablando en esta escuela, no está creciendo, ¿no?, adecuadamente con este tabulador que los pediatras manejan, la culpa va hacia la mamá, hacia la mujer. No te alimentan, no te cuidan, no están atentos a tu alimentación, a tu educación, a tu cuidado. Y entonces nosotros desde ahí pudiéramos volver al tema, o volveríamos a caer en estos temas de roles, volveríamos a caer en estos temas de cuidados, de que nuevamente la sociedad nos vuelve a inculcar este tema de la diferenciación, este tema de la comunicación. Y entonces volveríamos a decir, bueno, ¿cómo contribuye o cómo explicaríamos antropológico, social, cultural, incluso en este tema político, transcultural, entre las diferencias entre hombres y mujeres? Vamos a ir aterrizándolo. Las preguntas que ustedes tienen para el día de hoy, una de ellas es,
¿Es importante o ustedes creen que es importante estudiar estas diferencias lingüísticas entre el hombre y la mujer para fines organizacionales? Es una de las preguntas que viene para finalizar esta unidad 3. ¿Es importante estudiar las diferencias lingüísticas entre el hombre y la mujer en este contexto organizacional? Eve, Jessy, ¿qué me contestan? Yo contesto. Adelante, Hugo. Digo, perdón, Héctor. Sí es importante, pero yo creo que nuestra capacidad no nos ayuda mucho. Ya, bueno, ya hablando de un ámbito laboral, Ujú. yo siento que es más fácil encontrar el equilibrio entre la comunicación que ponerte a definir con detalle cuáles son estas diferencias. En sentido psicológico sí estaría muy padre y muy interesante. Ujú. En sentido de comunicación, en sentido organizacional, siento que es un recurso que no se emplearía al 100%. Sería muy caro, mucho tiempo, y sería más factible mejor buscar un equilibrio en una adaptación, en un lenguaje más universal. No sé si me explico. Sí, claro. Y aquí en esta misma idea que tú manejas, tú como psicólogo organizacional, vete en tu trabajo, vete en una organización, ¿cómo tú fomentarías esta inclusión? Tú ya sabes las diferencias, sabes que existen, sabes quizás discriminación, todo lo que hemos hablado sobre el lenguaje no verbal. Si tú tuvieras esta responsabilidad o tuvieras este poder de toma de decisión en este tema organizacional, ¿qué, qué programas o qué planes tú pudieras implementar para que haya esta inclusión? Como decíamos en un inicio, para que hubiera este voz y este voto, y hablando nuevamente entre lenguaje verbal y no verbal, de todos, hombres, mujeres, independientemente del rol que jueguen. De hecho, ya, bueno, a nivel gubernamental ya se está trabajando. Ujú. Ya existe la norma 35, lo de igualdad de género, el lenguaje incluyente no excluyente. Entonces es un tema que sí se está trabajando, pero más en el ámbito de tú y yo somos equitativamente. Somos no iguales, pero sí una equidad, ¿no? Tanto tú como yo tenemos los mismos derechos a tener el mismo sueldo, a, a competir por las mismas plazas, a tener un trato más igualitario. Entonces sí se está trabajando, no desde el ámbito de, a ver, tú eres mujer, te voy a hablar de cierta forma, tú eres hombre, te voy a hablar de otra forma, sino como que ahí entra ya la parte de somos iguales, no tanto hacer esas diferencias, sino encontrar un lenguaje universal, ¿no? Tanto para ti como para mí. Entonces, sí, Correcto. por otros lados, por otros ámbitos. Y ahora, desde la escuela, es decir, ahorita estamos en este plano organizacional, ahora vámonos, ¿cuál sería nuestra aportación o cuál sería sí, sí, está bien. Nuestra aportación para que desde la escuela, desde estos primeros contactos con la educación, con esta civilización, como dice Delors, pudiéramos nosotros desde ahí empezar a trabajar este lenguaje incluyente, pudiéramos nosotros, como dice Héctor, involucrar independientemente del género o del sexo que nosotros tengamos, manejar a los alumnos como equitativos, es decir, que se les permita, como decía Héctor también, el expresar sus emociones sin caer en la censura, por ejemplo, en un varón. Que una mujer pueda tener la voz gruesa, porque así es su naturaleza, porque así nació con la voz gruesa, y no se le vea o no se le empiece a criticar o no se le clasifique o categorice como en negativo, como en esta crítica
de qué sea, y entonces se le empieza a segregar. Todo lo que hemos estado viendo. Cómo nosotros desde estas primeras, digamos, temas educativos, temas académicos, desde estas primeras escuelas, pudiéramos aportar como psicólogos este lenguaje inclusivo, este lenguaje no verbal también, en donde sea equitativo. Creo que también en el tema de inteligencia emocional tiene que ver mucho con eso, con saber el conocerse y reconocer también que tú puedes expresar, que tú puedes, seas hombre o mujer, tú puedes también expresar alguna emoción, ya sea en llanto o ya sea en risa, o incluso poder ser amable o poder ser tierno, ¿no? Porque algunos hombres, si son tiernos, es como de, hoy no está muy bien visto. Y una mujer siempre tiene que ser dulce y tierna, pero también los hombres pues tienen esa parte y está bien, o sea, es bien aceptado. Yo creo que es eso, como educar más emocionalmente en relación a reconocer, conocer y saber que todos, tanto hombres o mujeres, pueden expresar los sentimientos de la misma manera. También yo creo que es importante el hecho de utilizar un lenguaje más incluyente, como el decir todas y todos, no solo referirte a todos o no solo referirte a todas, sino como también dejar en claro como de las y los maestros, o sea, o no sé si me estoy dando a entender, como Sí. antes que se decía los maestros, o sea, y solo se está refiriendo como a solo como a un sexo, ¿no? A algo definido como son todos hombres. Sé que no lo teníamos entendido de esa manera, pero yo creo que es parte de incluir eso, tanto a la mujer como al hombre, de buenos días a todos y a todas. Yo lo que hago en el trabajo es que cuando hago un correo, mando un correo para todos los colaboradores, me refiero como a todos y a todos. Buenos días a todos y a todas. Entonces es mi forma de empezar a incluir y cambiar esos paradigmas en la comunicación. Correcto. Y entonces desde ahí, ¿no? Desde la formación, digamos, infantil o desde estas primeras etapas, empezar con esta educación. Y ahora vámonos uno antes, es decir, nuestro primer núcleo social, es decir, en donde vienen las costumbres, hábitos, nuestras creencias, nuestra formación inicial, desde la familia. Y ahora yo les pregunto a ustedes, desde su propia familia, ¿cuál sería su postura? ¿Cuál sería su aportación? Ya no como psicólogos, sino como familia. Ustedes que son padres de familia, hijos de familia, hermanos, ¿cuál sería esa aportación para empezar a inculcar, para empezar a difundir, para empezar a incluir este lenguaje equitativo? Creo que también influye el apoyo a labores domésticas, ¿no? El hecho de, yo antes, cuando algunas tías todavía lo llegaban a aplicar, tenían hijos varones y decían, no, tú no laves, tú solo recoges la mesa, ¿no? El lavar trastes y el esto solo es para niñas. O el que no dejaban que jugaran con cosas de niñas. O sea, bueno, así, por ejemplo, se tiene ese estereotipo de con los juguetes, juguetes como muñecos, esos son solo para niñas. ¿Y por qué? O sea, yo creo que también los niños pueden conocer, al igual que las niñas pueden jugar con los carros, ¿no? Desde ahí, desde los juguetes, desde las elecciones de gustos, como de, pues a mí me gustan los superhéroes, ¿no? No solamente son de niños, los superhéroes también son de niñas, o sea, el que dejen a los niños, que no los limiten con su elección de gustos, eso ya es un avance para promover la equidad en los géneros. El apoyo de labores domésticas también, así como de, ok, tú me apoyas también con esto, con quehaceres de la casa, ¿no? Eso también es incluyente, es como no promover una ideología machista, sino es equitativa, de a ti también te corresponden estas cosas porque vives en este hogar o así. El que expresen emociones por sentimientos, ¿no? Que se sienten mal, que si un niño se siente mal por esto, que lo dejen llorar, que lo dejen expresar, no es débil hacer eso. O sea, también yo creo que ambos, que los
los dejen expresar sus emociones, sus sentimientos, eso es bueno. Entonces yo creo que sería eso una manera de, en casa, como puedes empezar a promover la equidad en el género. Ok, gracias, Yasmín. Adelante, Luis. Yo, pues lo que quería decir era que ahora son tiempos un tanto enredados en esa cuestión de género, porque pues a veces hablar de él también trae una consecuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, estos movimientos que han surgido pues a raíz de ciertas discriminaciones que se han hecho, como el movimiento Me Too. Entonces, pienso que es complicado lo que se viene en las empresas, ¿no? O sea, viendo como a futuro y viendo que, pues, a veces en México todas estas cosas llegan después de un tiempo, ¿no? Aunque se estén estableciendo y sean auge ahorita en Estados Unidos o en Europa, aquí en México llegan bastante tardías, pero pues es bueno tenerlo en cuenta porque a veces la mujer ya no quiere ser tratada como mujer, sino el hombre y la mujer pues son uno solo y pareciera que es como homogéneo, pero no creo que sea tan sencillo como eso, ¿no? Pero aún así, pues es difícil también ir en contra de los ideales de la gente, o sea, veo cómo demandan de repente por cosas que no tienen tanta significancia, pero simplemente como se sienten una minoría, quieren como ser respetados, entonces la gente como que los apoya y es muy fácil que la masa y el vulgo los apoye, ¿no? Entonces, bueno, ¿usted qué piensa de eso? Gracias. Sí, bueno, antes de darte mi punto de vista, Luis, justo concuerdo contigo, y eso hablaba el día de ayer con un compañero, en donde decíamos, bueno, ¿hasta dónde también caeríamos en el otro extremo, ¿no? Lo que dices, el tema del Me Too, los movimientos, ¿ustedes se acuerdan antes de la pandemia? Hubo este movimiento del 8 de marzo en donde en el centro, en los diferentes centros, ¿no? De la Ciudad de México, en Toluca, en diferentes ciudades, hubieron estas manifestaciones de estas mujeres en donde decían, bueno, es que ya estuvo bueno del acoso en el trabajo, por parte de las autoridades, el que se nos, en el hogar, que haya esta violencia, etcétera, etcétera, y que se manifestaban. Entonces, también no caer, o bueno, yo estoy en ese, y siendo mujer, cayendo en ese punto, es decir, sí, sí estamos en esa equidad, sí, sí estamos en este lenguaje incluyente, pero también hay que respetar en este tema, digamos, desde la biología, que sí hay diferencias. Es decir, sí es cierto, la fuerza, aunque crezcamos igual, aunque practiquemos el mismo deporte, sí en el hombre va a ser esta constitución aún más. Es decir, la fortaleza física sí existe en esta diferenciación entre hombres y mujeres. Entonces, yo soy de la idea de que sí está la equidad, como decía Héctor, como decía Luis, las diferentes aportaciones de Jasmine, de Miriam, de Lulú, en el que sí estamos a favor de esta equidad en donde tengamos un trato equitativo, pero no perdiendo en cuenta estas diferencias, es decir, sí hay diferencias, sí hay que seguir fomentando incluso estas diferencias, es decir, no en temas sociales, no en temas de roles, pero que sí se sepa que, por ejemplo, tenemos limitaciones, por ejemplo, como mujeres, ¿no? Es decir, nosotras somos las que nos embarazamos, las que vamos a tener por lo menos 1 o 2 semanas en donde necesitamos que nuestro cuerpo, por ejemplo, ya una vez que nuestro cuerpo se vuelva a componer, se vuelva a estructurar. Es una cuestión física y no por eso seríamos débiles. Entonces, nosotros como psicólogos organizacionales no debemos de perder en cuenta eso, decirle, ay, es que ya se embarazó, ya va a faltar, o ya va a empezar a pedir su incapacidad, o va a empezar a salirse del trabajo, o va a empezar, o sea, también tenemos que entender que el cuerpo, por ejemplo, de la mujer en esas diferencias pues está cambiando, está teniendo esta transformación, o está teniendo digamos, este cambio. Y que entonces, ya puntualizando, pues justo eso, en tema lingüístico es sí saber que podemos hablar, como decía Yasmin, todos y todas, pero también recalcar e incluso no perder estas diferencias. Sí hay diferencias biológicas y sí hay que fomentarlas. Entonces, esa sería como mi cierre. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, gracias.
Bueno, Gracias. excelente, pues que tengan un buen fin de semana. Ya tienen ustedes su calificación y retroalimentación de las actividades 1 y 2 que subieron durante esta semana que acaba de concluir. Apenas colgando con ustedes, subo las preguntas que hay para reflexión en el foro. Y pues el miércoles sería el corte para la actividad 3. Ya revisé cómo están redactadas el resto de las actividades y están de manera sencilla su comprensión. Entonces, de todas formas, si hubiera alguna duda, bueno, saben ustedes los canales de comunicación conmigo y sin problema les resuelvo dudas. Que tengan excelente fin de semana, cuídense. Maestra, bueno, yo le comenté sobre mi situación, no sé si me recuerda. Sí te escribí.